¿Qué tal, amigos? Yo soy Jair Soto y esto es Pulso Líder en esta nueva sección que se llama Vida para las Finanzas. Y el día de hoy estoy muy contento porque les traigo una invitada de lujo. Es una mujer muy especial, madre, emprendedora y además es autora de este libro que está increíble, que obviamente les voy a dejar todos los detalles aquí abajo en la descripción para que puedan acceder a él. Está de hecho de venta en Sanborns, en Gandhi y bueno, ahí ya encontrarán los detalles. Este libro está padrísimo porque te invita a la reflexión. La verdad es que es un libro muy fuerte, muy padre, muy valioso. No solo a la reflexión, sino también a la prevención. ¿Cómo estás, Mariana? Hola Jair, muy bien, gracias. Aquí gustosa de estar con ustedes. Sí, bueno, quisiera que nos platiques brevemente quién es Mariana para la gente que no te conoce. Cuéntanos. Bueno, Mariana es una mujer que tiene muy cercano el contacto con su niña interior. Y esto significa que así como soy adulta, hay momentos en los que puedo ser una niña al divertirme, al disfrutar los momentos, a la gente, decir lo que pienso. Y de igual manera es lo que hace que a lo mejor a veces yo haga cosas que como adulto luego dicen, es que esto es muy arriesgado, ¿no? Pero bueno, la emoción de vivir y de disfrutar la vida es lo que me hace ser así. Y bueno, si hablamos un poco de más de tecnicismo, soy licenciada en Relaciones Turísticas, terapeuta en Reiki, e instructora de todo lo que se te ocurra, aerobics, zumba, kickboxing, etcétera. Soy también, bueno, doy masajes descontracturantes y ahora escritora del libro del monstruo silencioso. Y está, por cierto, buenísimo. Platícanos sobre el libro El monstruo silencioso, mi vida con el cáncer, Mariana Rodríguez. ¿Por qué surge la idea, la necesidad de escribir el libro? Mira, siempre me ha gustado escribir, pero pues ahora sí que se queda en el tintero, en mi closet guardados mis escritos desde niña. Pero esta vez yo creo que el enfrentarme con el monstruo silencioso fue algo para mí muy fuerte porque lo vengo conociendo desde que le dio a mi mamá, ¿no? Entonces, cuando me da a mí el cáncer y le llamo así el monstruo silencioso, empezar a escribir fue un proceso de sanar, ¿sabes? Fue un proceso de sacar de mí todo lo que yo estaba sintiendo y como les dije al principio, tengo muy cerca mi contacto con mi niña interior, entonces también de sacar el miedo que como niña tuve cuando mi mamá tuvo el cáncer. Entonces, al fusionar ambos sentimientos, creí que era muy importante compartirlo por dos razones. Una, por sanar, por compartir lo que siento y quizá alguien se sienta que está como sintiendo lo mismo que yo y de alguna manera compartimos lo que sentimos, ¿no? Pero también porque afortunadamente yo he sido una persona muy responsable con mi salud desde lo de mi mamá, por ese miedo que no quería yo vivirlo de ella. Y entonces escribirlo también me llevaba a acercarme a personas para crear la conciencia de la salud, la conciencia de hacerte tus estudios a tiempo, la conciencia de cuidarte, ¿no? Entonces, pues creo que nace de ahí, de ambas cosas, sanar yo, pero también crear conciencia y dar apoyo y guía a quien lo necesite. Entonces, tú de alguna manera tuviste tu primera experiencia con lo que nos platicas aquí en el libro desde pequeña, ¿no? Con el cáncer, con tu mamá, y derivado de eso surge en ti, pues desde muy joven, la cultura de la prevención, ¿no? Le da a mi mamá y yo me entero que pues el cáncer es una de las enfermedades hereditarias. Mi abuela también falleció de lo mismo. Pues yo lo veía como un monstruo que iba a estar acechándome, ¿no? Y que iba a aprovechar la primera oportunidad que pudiera para atacarme y por ende darme cáncer también. Entonces, por eso es que lo nombré el monstruo silencioso. Y es silencioso por esto. Algo que ahora he venido a aprender es que cuando nos enfermamos, por ejemplo, de hipertensión, es una deficiencia del corazón. O si nos enfermamos del hígado, es una deficiencia del hígado. El cáncer no es una deficiencia de ninguno de nuestros órganos. El cáncer es como un ente que de hecho es independiente,
y se adhiere a cualquier órgano de nuestro cuerpo que es, ahora sí se le dé la gana. Que cómo llega, cómo aparezca, eso ya se lo preguntaremos a los doctores, pero sí es algo independiente que se adhiere a nosotros y se propaga de una manera muy rápida, pero no nos damos cuenta. Y por eso mismo, porque no nos damos cuenta, porque no se siente, porque no es como que me caigo y me salió un moretón y se nota y se siente la bola, no. Aquí es algo que ahí está y no lo vamos a saber hasta que no nos hagamos los estudios o en mi caso no nos operen y no nos abran y ahí te das cuenta que el tumor era canceroso. Entonces es silencioso por esto mismo, porque puede aparecer y no nos enteramos. Y eso es precisamente en donde entra el hecho de que todos debemos, y en este caso el cáncer de mama, las mujeres ser bien responsables con todas nuestras citas, hacernos autoexploración, no da manera de miedo y terror, pero sí como una responsabilidad, porque no nos va a decir cuándo va a llegar, ¿no? Si bien tú tuviste la cultura de la prevención desde muy joven, pero tampoco era como que vivías con el miedo, ¿no? Era simplemente algo que sabías que cada año tenía un lugar, un espacio y ya. Pero justo quiero hablar un poquito más, profundizar de esta parte del miedo, porque mencionas en el libro, ya cuando ya existe el diagnóstico, que llega un punto en el que sí hay un miedo de que tú no sabes si definir si es exactamente a vivir o a morir, ¿no? ¿Cómo es que vives esta parte? ¿Por qué miedo a vivir o miedo a vivir en un momento, a morir en un momento dado? ¿Y cuál es la diferencia? Tu pregunta va dirigida a lo que es cómo lo viví en el cáncer. Sí. En algunos aspectos del libro me dirigía también a cómo vivir la pandemia en la que estábamos, pero relacionando ambas ideas, el miedo a vivir o a morir es porque cuando sabes que tienes una enfermedad que muy probablemente va a llegar al final y el final es la muerte, pues obviamente te quieres detener, ¿no? En ese momento quiero detenerme y no quiero avanzar. Pero al mismo tiempo sabes que tienes que luchar, o sea, no es como que me dicen tengo cáncer y ya me morí, no, tienes que luchar. Entonces el miedo a vivir también es el hecho de que qué calidad de vida vas a tener, ¿no? Porque yo lo que viví con mi mamá es que por los tratamientos, quimioterapias, radiaciones, su calidad de vida era nula. Realmente ella se fue deteriorando y yo lo vi. Entonces tardó 9 meses y pues la verdad es que da miedo a vivir así, ¿no? O sea, realmente no es algo que yo le deseo a nadie quienes hayan vivido alguna persona esto o que haya sobrevivido al cáncer, saben que no es una calidad de vida cuando vives esa situación ya de quimioterapia, radiaciones y todos sus efectos. Pero al mismo tiempo da miedo morir. Pero yo creo que juntando ambas ideas, yo ahora diría que le tengo más miedo a la razón o a cómo me voy a morir, ¿no? Porque si ahorita estoy bien, si ahorita me ves bien y me vuelve a dar cáncer y vuelvo a tardar 3, 4, 5 meses y me muero, esos 3, 4, 5 meses yo quisiera vivirlos intensamente, feliz. ¿Por qué? Porque van a ser mis 3 o 4 últimos meses de vida y pues ya no tendría tanto miedo a la muerte ni tampoco a la vida, sino a la calidad de vida que tengamos antes de morir, ¿no? O sea, entonces a lo que te refieres tú con el miedo a la vida es justamente eso, ¿no? La calidad de la vida que puedas tener en este espacio. ¿Y cuál crees tú que fue el diferenciador a nivel interno, a nivel emocional, para lograr encontrar la paz dentro de... Porque a pesar de que tú estés tomando ciertas acciones, desde las preventivas hasta ya en el momento de estar viviendo toda la etapa con el cáncer, pues al final, quieras o no, siempre hay una incertidumbre, ¿no? Que es la que puede en un momento dado, pues, devorarte o tú salir a flote. En tu caso, pues es evidente que tú le diste la vuelta a eso, que yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo desde una perspectiva que es una fuerza mental muy grande y que tú logras hacerlo, pero en tus propias palabras, ¿qué consejo le darías a alguien ahorita quizás que le acaban de diagnosticar el cáncer y que está justo viviendo ese momento donde está el terror, la angustia, el decir cómo voy a vivir, por cuánto tiempo? ¿Cómo le hiciste tú para sacar a flote esa fuerza mental? ¿Cuál es el consejo que le dirías a esta persona? Bueno, tú dijiste una palabra que es angustia. La angustia se deriva de que nuestra mente se esté yendo mucho al futuro y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, hay una frase por ahí de un grupo de
de autoayuda, de ayuda, perdón, que dice solo por hoy. Y para hacerlo franco, así lo he hecho y así lo sigo haciendo. Es mucho el miedo que se siente cuando te dicen que tienes cáncer, porque sabes que va a ser una larga lucha. No lo sabes realmente, pero tienes una idea. Entonces el consejo es ese, o sea, y lo sigo diciendo, buscar técnicas, buscar la manera, número uno, de concentrarte en el presente, de mantenerte en el presente, de no permitir que la mente se vaya mucho al pasado y mucho menos al futuro, porque cuando se va al futuro la mente hace unas historias tan terribles y que a lo mejor nunca van a suceder. Y ya estamos angustiados, ya estamos llenos de ansiedad, llenos de un terror, como dijiste, porque pues sí, entonces lo que yo diría es que me concentro y me hago consciente del momento en el que estoy. Si el siguiente paso es que el oncólogo me dé los resultados de los ganglios que me quitaron, es en lo único que me voy a concentrar. De aquí a que me den esos estudios, yo voy a disfrutar lo que como, lo voy a saborear. Eso es hacerse consciente de lo que estoy haciendo. Me voy a bañar y voy a sentir el agua. Tengo ganas de llorar, pues voy a llorar y lo voy a sacar, pero terminando de eso me levanto y me hago consciente de cada acto y de cada situación que se esté dando en ese momento. De aquí a que me traigo. No tenemos por qué pensar qué va a pasar después, y si esto, y si me dice aquello, y si resulta que son quimioterapias, y si se me cae el cabello, o sea, no, porque te agobias y ni siquiera sabes todavía la respuesta verdadera que vas a tener ante ese hecho. Y así lo vamos a tener que hacer porque son 5 años en donde nos tenemos que estar cuidando, donde nos tenemos que estar observando, autoexplorando, yendo a estudios. Así es que al día de hoy, en mi caso, como en el caso de muchas personas, aún no pasamos ya a decir, ya, esto ya no nos va a volver a dar. Entonces, al día de hoy yo sigo practicando el solo por hoy. O sea, eso es básico para poder avanzar. Y hay una segunda cosa, que es el sentido del humor. O sea, regalarnos al día 5 minutos, media hora, todo un día si se puede, depende de cómo se van dando las cosas. Regalarnos un día en donde hagamos algo que nos haga reír, que nos divierta, que nos saque de ese mundo y de esa preocupación. No sentirnos culpables de que, ay, es que estoy enferma, pero me siento bien y tengo ganas de reírme, porque a veces hay personas que así lo sienten, que no tienen derecho a disfrutar ni a reír, pero no, al contrario. La mejor fuerza sale del sentirnos liberados de una carcajada, al carcajearnos por algo, al divertirnos, al no sé, subirte a un juego mecánico muy fuerte y gritar con todas tus ganas, o si te gustan las luchas, ir a las luchas y gritar con todas tus ganas, aunque después tengas que regresar a lo que estamos viviendo. Pero creo que es básico esas dos cosas, mantenerse en el presente y el sentido del humor, el divertirse. Estar presente, mantener el sentido, estar presente para tener esa conciencia, ¿no? Y justo de eso me recuerda a un autor que se llama Eckhart Tolle, que es el que escribió El poder de la hora. Yo les recomendaría también, ahora que lo estás mencionando, el poder de la hora es muy valioso, porque ciertamente lo que dices tú es lo que ocurre, ¿no? La mente vuela y empiezas a crear un montón de escenarios, ¿no? ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Entonces, pues creo que las posibilidades que puedes crear en la mente en el futuro son infinitas, entonces eso es un arma muy peligrosa, ¿no? El entrar en ese terreno de ideas, en ese plano, estar suponiendo o construyendo escenarios en el futuro, para lo cual, como dices tú, de suma ayuda estar presente. Yo recomendaría el libro de Eckhart Tolle, y en contraste hay una corriente que es el estoicismo, que te plantea como, ok, sí, imagínate si quieres el peor escenario, pero una vez y regresa a estar presente, ¿no? O sea, si ten en cuenta qué pudiera ser lo mejor que puede pasar, también lo peor que puede pasar, al final a lo que está en tu control lo vas a tratar de manipular, de orientar, de encauzar, y lo que no, pues simple y sencillamente queda lo que bien acabas de reafirmar, no estar presente, disfrutar, tratar de controlar eso, que si la mente va, lo que dices, ¿no? También respiraciones, meditaciones. Yo creo que aquí se vale usar absolutamente todos los recursos. Por supuesto que está algo que yo considero que es muy importante, que es el recurso de la fe, ¿no? En quien tú creas, en lo que creas, pues es muy importante también estar como en conexión. Y me hace mucho sentido también esto que dices del niño interior, ¿no? Si bien, digo, yo no soy experto en psicología ni nada de eso, pero ya he leído y he escuchado un poco al respecto,
y sí creo que también está padre el hecho de cómo de que visualices o tengas cuidado del diálogo interno y que también de alguna manera lo puedas dirigir hacia tu niño interno, hacia esa parte y dices, oye, pues todo va a estar bien. Y hay veces que pues, si no haces cosas tú por ti, ¿no? Aunque incluso aunque las haga alguien, no tiene como el mismo peso, ¿no? Entonces se me hace muy padre que nos compartas todo esto y pues quisiera saber qué más es lo que has pues formado en este camino. Bueno, ahorita comentaste algo que quisiera compartir. Dijiste acerca del ay, se me fue la palabra. Bueno. ¿Estoicismo? Estoicismo. De planear varios escenarios y regresar al presente. Eso funciona, pero, por ejemplo, a mí me funciona, son situaciones diferentes. A mí, ese recurso lo usé cuando mi mamá murió y vi todos los escenarios posibles. Y entonces dices, híjole, pues sí me va a pasar esto, me puede pasar, no me puede pasar, en fin. Y entonces lo que hay que hacer es ser precavidos. Eso funciona cuando tu mente, yo pienso, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero cuando tu mente está clara, está fría y no hay emociones. Porque entonces puedes prever. En mi caso, yo dije, ok, puede pasar esto. Y entonces, ¿qué hice? Pues sí, me dio miedo, pero no me aterré, no viví con el miedo de los 17 a los 49 que me dio, o sea, no. Pero sí, pero ¿qué hice? Al ver todos los escenarios que podían pasar, es ir y ver todos los estudios que yo me tenía que hacer cada tiempo, cada periódicamente, ¿no? Y cuando sucedió, cuando sí llegó ese momento, el resultado fue que no me fue tan mal porque ya lo tenía previsto, ya lo tenía yo en un contexto más claro y saber qué hacer, ¿no? Incluso si sabía que era quimioterapia y radiaciones, no sabía cómo lo iba a hacer, cómo lo íbamos a arreglar, cómo lo íbamos a vivir, no lo sabía, pero sí sabía ya lo que podía pasar. Y entonces en mi cabeza en algún momento decía, bueno, pues ya sé dónde tengo que estar, qué necesito, etcétera, ¿no? Y si no lo hubiera sabido, pues ni modo, hay que meternos a investigar. Entonces yo creo que esa parte funciona, porque cuando es que te agarra el miedo de sorpresa, ahí yo creo que no, ahí usas lo otro, ¿no? Que es así como de, ok, me quedo en el presente, ¿no? Muy bien. Vamos a dar como un paso hacia atrás en función de lo que es la prevención, porque es muy importante, ¿no? Aquí creo que a veces, precisamente como dices, todo es silencioso, no hay síntomas, pudieron haber cosas, y muchas veces tenemos la mala cultura de esperarnos hasta ver que ya hay algún síntoma, hasta que algo empieza a hacer ruido, a tomar acción, a tomar prevención, a hacerse estudios. Pero realmente, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer, una chica, una adolescente? ¿A partir de qué edad viene este tema de explorarse en los que hay que estar haciendo este tipo de chequeos? Ok, es diferente para cada quien. La verdad es que tú, digamos que a los 18, vamos a ponerlo así, a los 18 vas con tu mamá, tu tía o una mujer, y si nadie te acompaña, pues tú buscas una ginecóloga, un ginecólogo, y entonces preguntar, ¿qué tengo que hacer? Porque yo ahorita les voy a decir cómo es mi caso, pero cada mujer es diferente. Porque incluso en una mujer las menstruaciones son diferentes, no sé, todas esas cosas, entonces cada quien, los antecedentes son diferentes, ¿no? Entonces, pero sí hacerlo en cuanto eres mayor de edad, 18, 20 años, y ir e informarte. Ya que te informaste, varía, por ejemplo, hacerte tanto un Papá Nicolau como una mastografía, como un ultrasonido mamario, así nada más por rutina, puede ser una vez al año o puede ser cada 6 meses, o sea, no es como que muy seguido. Pero entre cada estudio sí es súper importante la autoexploración, porque al autoexplorarte tú vas conociendo tu cuerpo y de esa manera vas viendo si de pronto sale algo que no conocías, una bolita, a veces hay secreción, no sé, no sangrado, no sé, lo que sea, que no está dentro de lo normal. Y entonces, si la consulta de rutina toca hasta dentro de 2 meses, por ejemplo, no esperar, ir inmediatamente. ¿Que va a dar miedo? Sí, sí va a dar miedo, pero es mejor tener miedo a que te den un resultado que se pueda todavía mantener con cuidados, a que vayas por miedo 3 meses después cuando ya es fatal, ¿no? Entonces,
primeramente eso, ir, informarte. Después te digo que es como entre una vez al año o 2 veces cada 6 meses. Y la autoexploración es súper, súper importante. Una de mis ideas de ir es como ir a escuelas preparatorias y universidades a platicarle esto a los jóvenes, a las jóvenes y a los jóvenes en general. Porque lo cierto es que no tenemos la cultura de la salud. Yo supe lo que es el cáncer porque mi mamá murió, pero nadie va a venir a tu casa ni a mi casa, mire, les voy a platicar cómo, pues no, ¿no? Eso se conoce cuando ya existe la enfermedad en la familia o en un amigo o alguien cercano. Y es sumamente importante porque es la manera de prevenir. Es la manera, el cáncer que a mí me dio se llama luminal A. Eso significa que es la primera etapa de un cáncer que todavía se puede salvar, como fue mi caso, pero para que eso suceda, sí tiene que haber todos estos estudios y esta autoexploración que se debe hacer por años anteriores, ¿no? Para llegar a tiempo y ahora sí que darle la patada al tumor canceroso lo más o lo menos dañino que se pueda al cuerpo, porque la verdad es que tampoco es como que va a ser muy fácil. La verdad es que lo ideal es que no. Es muy agresivo el tratamiento, ¿no? Sí, actualmente ya hay como más, pues sí, más sutiles las situaciones porque hay radiaciones que se dan en un aparato que ya no dañan todo el sistema, ¿no? Del cuerpo. Pero aún así, en mi caso, aunque ese aparato era mucho más benévolo, sí me dañó un poco lo que es el estómago, lo que es el esófago y algunas otras partes. O sea, sí hubo un daño. Pero además, las quimioterapias, las que te ponen, las que tienes que ir y te inyectan, pues son las que te provocan que se te caiga el cabello, pero de una manera mucho más agresiva. Los que tomamos un medicamento diario, que es como una pequeña quimioterapia, por 5 años empieza también a notarse ciertas cosas que la misma medicina va provocando, pero es más sutil, es más, no tan agresivo, no tan agresivo a la vista el que se me caiga el cabello, pero pues si yo ahorita le hago así, pues si se me cae como un poco, ¿no? Entonces se adelgaza mucho o la masa muscular, entre otras cosas. El sistema nervioso, la parte neurológica, la parte psicomotriz, todo eso se llega a afectar. O sea, no es solamente lo que se ve, también por dentro, y eso es bien importante porque no lo sabes hasta que lo vives. Y muchas veces te puedes estar mareando o te puedes tropezar o te puedes caer y es derivado de todo el daño que puede ocasionar en el cuerpo. Yo no creo que alguien quiera vivir eso, por muy bien que nos vaya, ¿no? Pero si se vive, la clave ahí son 2 cosas: tener una buena actitud lo más posible y rodearse de personas que realmente sean positivas, que sepan, no que sepan, pero sí que te transmitan energía, sentido del humor, risas, porque eso sí, solo no se puede. Tú tuviste un instrumento financiero que era el seguro de gastos médicos, el cual realmente, ¿qué diferencia hizo el que estuvieras asegurada o no? Mira, yo viví las 2 situaciones porque sí, en efecto, afortunadamente tengo el seguro de gastos médicos mayores y la verdad es que lo tenía yo ya desde hace muchos años y nunca lo habíamos ocupado, ni el mío ni el de mis hijos, afortunadamente. Pero bueno, yo fui quien lo ocupó, en mi caso, el mío. Y yo tardé una semana, en realidad 3 días, ¿no? Pero por cuestiones personales me tardé una semana, pero 3 días en que pudiera yo hacer la cita para la cirugía y luego ver todo lo del papeleo de los gastos médicos mayores, ¿no? Nada más para darme de alta en el hospital en el que iba yo a estar. Me operaron luego, en realidad me operaron como a la semana, bueno, a las 2 semanas de yo saber que me hicieran, la biopsia. 2 semanas porque una fue en espera de los estudios que se le llevaron al que revisa, ¿no? el tumor. Entonces, fue rapidísimo, realmente fue muy rápido. Pero en esas 2 semanas el tumor que yo tenía era benigno en realidad. Y en esas 2 semanas fue que se hizo maligno. O sea que cuando me abren, pasando esas 2 semanas, se dan cuenta que el tumor ya se estaba volviendo canceroso.
o sea, ya era canceroso, más todavía no se disgregaba. Si yo me hubiera tardado una semana más por cuestiones de que hubiera ido pues no sé, que no me hubiera podido operar tan rápido, de que a lo mejor hubiera sido en alguna institución del gobierno que tardan mucho tiempo, pues no estaría contando, lo más probable. Y el hecho de tener ese seguro de gastos médicos mayores, me operaron 2 veces. El sábado se dan cuenta que es cáncer, me vuelven a operar el domingo, me quedo otro día en el hospital y pues todo eso estaba cubierto, ¿no? O sea, no teníamos que preocuparnos tanto porque, híjole, ¿y cuándo te van a operar? Etcétera. Y nos va a costar y cuánto tiempo va a estar en el hospital. O sea, estaba cubierto porque aparte todo fue así como rápido. Pero no es solo eso. A partir de ahí, mis radiaciones, que también tienen un costo muy elevado, lo que son quimioterapias, radiaciones, desgraciadamente cuestan. Yo me pregunto por qué, pero la verdad es algo que se necesitaría tener a un costo que todo el mundo pudiera pagar. Pero bueno, es un costo muy alto. Igual el seguro lo cubrió. Y además de eso, al día de hoy yo tengo 2 años y medio que me operaron. Todavía me faltan 2 años y medio, no me han dado de alta, en los que yo tengo que seguir yendo a revisiones con mi oncóloga. Cada que yo voy a hacerme revisiones con mi oncóloga, cada vez que yo voy a hacerme mis estudios para ver cómo voy evolucionando al laboratorio de mastografía, de ultrasonido, yo se lo mando a la aseguradora y ellos me reembolsan el total de lo que yo haya gastado con mi oncóloga o con los estudios, ¿no? Entonces, la verdad es una enfermedad muy cara. Y no creo que sea la única, yo creo que hay muchas enfermedades muy caras, pero esta es una enfermedad muy cara. Y en lo personal a mí sí me da coraje porque en el sentido de que quien no pueda tener un seguro de gastos médicos mayores y quien no pueda solventarse una enfermedad como esta, o sea, es casi improbable que las cosas puedan salir del todo bien, ¿no? Porque el tiempo es básico. O sea, el tiempo en verdad es súper importante, que no se debe de perder, porque es lo que te va, repito, a mí me creció de ser un tumor benigno, en una semana pasó a ser un tumor canceroso. En una semana, bueno, 1 o 2. O sea, de verdad lo digo, y si no fuera por eso, no estaríamos teniendo esta plática. Todo en esa primera fase, ¿cuánto te hubieras gastado si no hubieras tenido gastos médicos? Híjole, esa pregunta es un poco difícil. Mucho dinero, porque no me acuerdo, yo no vi los números, pero sí. Pero millones, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, es muchísimo dinero. Mira, si lo hubieras hecho si hubieras sido en un hospital privado sin seguro de gastos médicos, claro, millones. Y si hubiera sido en un instituto del gobierno, no hubiera salido tan caro, pero sí hubiera costado probablemente la calidad de vida, si no es que la vida. No, y el factor del tiempo, porque justo lo que acabas de mencionar, ¿no? En 1 o 2 semanas evoluciona el tumor de una manera cero favorable, pero el factor del tiempo, el poder programar una cirugía tras la otra y demás, fue algo que definitivamente hizo la diferencia. Y si no hubieras tenido esto de gastos médicos, como dices tú, ¿no? La conversación sería otra. En el momento, la calidad de vida durante el proceso, pues nada que ver, ¿no? Si aún así es complicado. Y a pesar de eso, mencionas en el libro, a pesar de que tuviste todo este instrumento que jugaba a tu favor, hubo un momento en que aún así lo dijiste, estando como en pausa, sin poder generar más ingresos, llegó un punto en que sí tocaste de todos modos el fondo, ¿no? En la parte financiera. Sí, porque te detiene, o sea, la enfermedad te detiene. ¿Y por qué te detiene? No solo pienses en la operación, en lo que normalmente se piensa de una cirugía. Te detiene porque las radiaciones, en mi caso fueron 25, y cada vez se siente más dolor y más ardor al grado de que no te puede dar el sol, no puedes sudar. O sea, yo ahorita estoy en un lugar donde no hay sol y estoy sudando. No es que no pueda, sino el sudar causa mucho ardor, mucho dolor. El caminar te cansa mucho, o sea, tu cuerpo tiene radiación, ¿no? No puedes estar bajo el sol, no puedes entrar al mar porque el agua salada te va a hacer que te arda, no puedes hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Un sinfín de cosas que no se deben de hacer. Bueno, sí, más bien no puedes, aunque quisieras hacerlo. Yo lo intenté
y me esforzaba, pero no llegó un momento en que no podía. Pero además de eso, es un dolor. En mi caso, no sé si todos los casos sean iguales, la verdad, pero yo supongo que sí, porque si te quitan un ganglios de aquí de la parte de abajo del brazo, es una cirugía en donde te están quitando ganglios, pero además te quitan tejido. Entonces el dolor y la inflamación provoca algo que se llama brazo de elefante y se engruesa muchísimo. Todo el brazo, hasta la mano. No fue mi caso, pero hay casos que es así. ¿Y qué pasa? Y si en mi caso, que fue mínimo, yo no podía ni sostener, ahorita ya puedo cargar un vaso con agua lleno, ya lo puedo cargar y bajar, pero yo no podía hacer eso. Sostenerlo aquí todavía me tiembla la mano, pero ya empiezo a poder hacerlo y ya pasa. Y esto apenas empecé a poder en junio. O sea, no hace un año, no. Apenas unos meses empecé a hacerlo porque empecé a hacer una terapia en el agua para fortalecerme un poco más. ¿Por qué no podía? Porque me causaba mucho dolor. Me empezaba a punzar. O sea, te detiene. Más que quieras hacer las cosas, no puedes. Entonces dejas de ser productiva, ir a trabajar o en mi caso, el trabajo que yo tenía, pues, y aparte en el lugar donde yo vivía, pues ya no pudo ser. O sea, definitivamente me quedé en medio de una vida en la que yo estaba acostumbrada yo era guía de turistas, entonces yo jalaba gente en el agua cuando no sabía nadar, cargaba hieleras con refrescos, manejaba, andaba en, no sé, mil cosas, rapé, lo que tú quieras, ¿no? Obvio, no puedo ya, al menos hasta ahorita tampoco puedo hacer muchas de esas cosas, todavía. Digo, no sé si las puedo hacer, pero todavía no. Entonces, te tienen pausa, económicamente, físicamente, emocionalmente, menos mentalmente, por eso hay que trabajarla, porque si no se empieza a ir para otro lado, ¿no? Entonces sí es así. ¿Y qué le dirías a toda la gente que está viviendo el proceso, pero ya no personalmente, sino que acompaña a alguien que tiene cáncer? ¿Cuál es el consejo? Porque sobre todo, y ahí vamos a tocar el punto que platicabas hace rato, del humor, sentido del humor, muchas veces, y lo mencionas en el libro, en el caso de tu mamá, había mucha solemnidad en torno a la situación, obviamente por el dolor, por el miedo, por todo esto, se entiende, pero lo manejaban así, y tú cuando lo empiezas a utilizar el sentido del humor y todo, te llega a la mente el, pues, ¿cómo no hicimos esto con mi mamá, no? O sea, ¿cómo no nos dedicamos a hacerla reír más, a reírnos delante de ella, a contagiarla y que lo viera? Y eso a mí me parece que es de mucho valor, pero que sí definitivamente puede ser algo que nos frene, ¿no? Yo también he tenido casos cercanos y de pronto pues sí es esa solemnidad, ¿no? Porque no quieres faltar al respeto o algo, pero contigo hemos conocido la otra cara, es al contrario, es una invitación a decir, no, ríete, trata de, en ese sentido, que las cosas sean lo más normal posible. Así es, ese es mi otro mensaje que doy en el libro y es algo que digo porque el sentido del humor es el sentido al que menos le damos importancia. Creemos que por ser risa y por ser gracioso, pues no es importante, y sin embargo, físicamente estamos hablando que cuando nosotros nos reímos, cuando disfrutamos algo intensamente, lo vivimos y somos muy felices en ese momento, físicamente nuestro sistema inmunológico se fortalece. O sea, eso es real, no te lo estoy inventando, eso es real. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pasa cuando estás muy triste, cuando estás así decaído, todo tu cuerpo lo siente y entonces, es más, te da gripa, si es que había un virus por ahí que tenías que te iba a dar gripa, como estás todo bajo en vibración, bajo en tus defensas y todo, pues te da. Es lo mismo. Entonces, la gente que nos acompaña, la verdad, tienen un papel muy importante, porque a veces que a nosotros nos puede hundir el miedo, la tristeza o sentirnos mal. O sea, simplemente fue un mal día y te sientes mal. Entonces, las personas que nos rodean, en vez de respetar, es que se siente mal, déjala dormir, ay, es que está triste. No estoy diciendo que ignoren lo que sentimos, no, sí, déjenos llorar, desahogar, pero hacer algo para que la persona que lo está viviendo se salga, lo que dije antes, se salga de ese proceso de dolor, de tristeza, y por el contrario, entre en un mundo tuyo en donde sea divertido, en donde sea que se le disparen, yo le llamo los químicos de la felicidad, la dopamina, la serotonina, todo eso, para que
reviva, para que despierte de ese mundo en el que uno se hunde, porque uno te va bajando y te va bajando, ¿no? Entonces, las personas que nos acompañan es bien importante, uno, que sí tengan un estado de ánimo generalmente alegre, generalmente de invitación a que el enfermo o la enferma se sienta cómodo. 2, también que exprese lo que siente, porque también está sintiendo miedo. Que lo platique, que no tenga miedo, o que vea si puede sondear con la persona y que se digan y se platiquen lo que sienten y lo lloren juntos, porque eso es una de las cosas más horribles. Uno se calla, el otro se calla, cada quien vive su dolor y así no funciona. ¿Por qué? Porque están viviendo y sufriendo por lo mismo, entonces al unirse, al llorarse, se van a sentir acompañados. Y 3, creo que es bien importante que por mucho que nos sentimos a veces mal, pues de alguna forma buscar y obligarnos a las personas que pasan por el cáncer que disfrutemos algo, aunque sea una película. ¿Quieres ver una película? No, no quiero. Pues no la veas, pero yo sí quiero. Entonces sentarte a su lado, agarrar las palomitas y poner la película. Obvio que la va a ver y obvio que va a empezar a poner atención, y es una forma sutil también de hacer que la persona que tiene cáncer pues salga. Entonces las personas que nos acompañan también es importante que sepan las cosas que suceden con los tratamientos, como te lo decía antes. El problema psicomotriz que a veces tenemos, los problemas neurológicos, los problemas físicos, a ver, la visión disminuye, hay que hacer revisión de la vista, igual íbamos a necesitar lentes, cosas así, ¿no? O sea, no solo atender la enfermedad, sino las consecuencias de todo lo que es el tratamiento. Y aparte de este libro, ¿qué otro recomendarías? ¿O hay alguna otra lectura, película o alguna, no sé, alguna conferencia o algo que recomiendes, pero para la gente que está acompañando a otra persona en el proceso? Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho, ya es viejito, que se llama Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Este libro, la verdad, el autor es conocido, pero mejor búsquenlo por el título, porque en aquel tiempo no era tan conocido, y ese libro de verdad es muy bueno, porque habla precisamente del miedo, y lo habla de una forma muy divertida, pero también que lo puedes llegar a sentir como tuyo. Y habla del miedo, habla precisamente de que hay veces que tenemos que vivir cosas solos por momentos, pero está la otra persona acompañando de lejitos, esperando el proceso, ¿no? de esa otra persona. O sea, tiene varios temas que incluso habla del tiempo, habla de la paciencia, habla de todos esos temas. Yo creo que eso es algo que, y además lo narra de una forma, insisto, muy divertida, o sea, que muy entretenida más bien, que no quieres dejar de leerlo, ¿no? Entonces, colorín colorado, y este cuento aún no se ha acabado. Perfecto, para revisarlo, lo vamos a revisar. De todos modos, les dejo la información también en la descripción de ese libro. Y Mariana, la verdad es que ha sido un gusto estar platicando contigo, compartir tu historia, todo lo que has plasmado en el libro. Es una experiencia muy fuerte que la verdad se atesora y se agradece que te hayas decidido a escribirlo. Agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros en Pulso Líder. No, gracias a ti, Yair, por la invitación. La verdad es que es un regalo el que me hayas hablado para poder comunicar y transmitir lo que creo que es bien importante. Conciencia, toma el miedo de aliado, y el sentido del humor es sumamente importante. Nos vamos a quedar con eso y a llevarlo a la práctica. Me encanta la idea de poder alcanzar también a muchas personas jóvenes para que les llegue este mensaje, para que podamos pues fomentar la prevención. Y bueno, pues ya lo saben también, chicas, y no tan chicas también, esto no es un tema de edad, o sea, se debe comenzar temprano con el tema de la prevención, pero igual si no lo habías hecho y estás en los 20 o en los 30, pues no pasa nada, siempre es buen momento para comenzar y a tener esta disciplina de hacerlo una vez cada año, ¿no? Es importante. Y además, pues también de, obviamente, asegurarse y tener esa prevención, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Correcto, bien importante. Así es. Y bueno, pues
nada más te dejo con esto, que me gusta mucho, lo escuché de una jovencita precisamente con cáncer, y dijo algo que me parece increíble, y es que no hay que esperar a que los momentos dejen de ser difíciles para ser feliz. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias, Mariana.